¿Alguna vez has sentido que tu vida es un lienzo con infinitas posibilidades, pero no sabes qué pincelada dar? ¿Te has preguntado cómo algunas personas parecen elegir su destino, mientras otros se sienten arrastrados por él? Hoy vamos a desentrañar el misterio del filtro de la superposición, una herramienta invisible que todos poseemos para manifestar la versión ideal de nuestro futuro. Quédate hasta el final para descubrir cómo activarlo. Y si esta idea te intriga, asegúrate de darle al botón de suscribirte para no perderte más viajes fascinantes como este. Imagina por un instante que estás en el centro de un laberinto, pero no uno cualquiera. Este laberinto está hecho de todas las versiones posibles de tu futuro. Unos caminos llevan a una carrera brillante, otros a una vida de viajes sin fin, algunos a un amor profundo y estable, y otros quizá a una existencia más tranquila, centrada en el crecimiento personal. El aire se carga de potencial ilimitado, y cada paso que podrías dar resuena con una promesa o con una incógnita. Es como vivir en una especie de realidad cuántica personal. Piénsalo. En el mundo de lo diminuto, una partícula puede existir en múltiples estados a la vez, en lo que llamamos una superposición, hasta que se observa y colapsa en una sola posibilidad. Nuestra vida a menudo se siente así. Tenemos la versión de nosotros mismos que es un artista bohemio, la que es una ejecutiva de éxito, la que se muda al campo, la que abre un negocio en línea. Todas esas tú o yo existen en esta superposición, vibrando con energía, esperando ser elegidas. El problema no es que no haya opciones. El problema es que hay demasiadas. Recuerdo perfectamente sentir esa opresión. Había terminado la universidad y se suponía que ese era el momento de la gran decisión. Viajar, buscar un trabajo estable, empezar un proyecto personal que me apasionaba, aunque no generara ingresos de inmediato. Cada conversación con amigos, cada consejo de familia, cada historia de éxito que veía en redes sociales, añadía una capa más a esa gigantesca cebolla de posibilidades. Una parte de mí quería la libertad de ser nómada digital, otra anhelaba la seguridad de un puesto corporativo, y una tercera, la más íntima, soñaba con pasar mis días escribiendo, aunque no tuviera ni idea de cómo monetizarlo. La mente se convierte en un campo de batalla. Un día te inclinas por un futuro, lo visualizas con claridad, sientes su atracción. Al día siguiente una nueva idea, una nueva conversación, una nueva inseguridad te asalta y te lanza de nuevo al torbellino. Es un drenaje emocional y mental brutal. La energía que debería usarse para construir un camino se gasta en debatir interminablemente cuál es el camino correcto. Te sientes como un director de orquesta que tiene a 100 músicos listos para tocar, pero no sabe qué partitura elegir. Así que nadie toca nada. Y lo peor es que el silencio, esa inacción, es ensordecedor. Esta situación no es una rareza, es una epidemia silenciosa en nuestra era de la información. Con acceso a un sinfín de modelos de vida, trayectorias profesionales y paradigmas de felicidad, la paradoja de la elección nos golpea con una fuerza inesperada. Antes, las opciones eran más limitadas, más definidas por el contexto social o familiar. Hoy, la libertad de elegir cualquier cosa a menudo nos encadena a la indecisión. Nos pasamos días, semanas, incluso años, sopesando pros y contras imaginarios, creando escenarios hipotéticos en nuestra mente, hasta que la pura exhaustión nos consume. ¿Te has encontrado alguna vez analizando cada diminuto detalle de dos o más opciones, a un punto en el que ya no puedes distinguir entre ellas? Tus pensamientos se entrelazan como hilos enmarañados, y la perspectiva que antes parecía emocionante, ahora se siente como una carga. No es solo el miedo a equivocarse, que es real y potente, es también el miedo a dejar ir, el miedo a cerrar puertas, porque al elegir un futuro, inevitablemente estás renunciando a todos los otros futuros posibles que existen en esa superposición. Y esa renuncia, incluso antes de que se materialice, puede sentirse como una pérdida. Este estado de sobrecarga, de demasiadas posibilidades, culmina en algo que yo llamo la parálisis del potencial. Es cuando, a pesar de tener un océano de oportunidades frente a ti, te sientes completamente inmovilizado. No avanzas, no retrocedes, simplemente te quedas allí, anclado en un punto muerto, mientras el tiempo sigue su marcha implacable. Ves a otros avanzar, tomar decisiones, construir sus vidas, y la sensación de quedarte atrás se vuelve otro peso en el alma. La inacción, que al principio parece una forma de protección, se convierte en la jaula más frustrante de todas. No se trata de pereza, se trata de estar tan abrumado por la vastedad de lo posible que la inercia te atrapa. La energía se gasta en el procesamiento interno, en la conflictiva deliberación, en lugar de en la acción. Y así,
Esa vibrante superposición de futuros, en lugar de ser una fuente de excitación, se convierte en un laberinto sin salida aparente, un callejón sin avance donde la indecisión se corona como la reina de nuestra experiencia. La parálisis del potencial es un dragón formidable, ¿verdad? Esa sensación de estar atrapado en una jaula invisible, creada por la sobreabundancia de caminos, es extenuante. Pero aquí está el giro, la revelación que cambió mi perspectiva por completo. Esa parálisis no es el problema en sí, es un síntoma. Es el resultado de que nuestro filtro de la superposición está operando en piloto automático, sin que lo sepamos. Y lo que te voy a contar ahora es cómo ese filtro, que es invisible y silencioso, ha estado dictando tus pasos mucho más de lo que jamás imaginaste. Imagínate por un momento que ese laberinto de posibilidades que describimos antes no es solo un montón de caminos aleatorios. Piensa que cada uno de esos caminos está iluminado o ensombrecido por una lente que llevas puesta sin darte cuenta. Esa lente es el filtro de la superposición. No es un objeto físico ni una aplicación que descargas. Es un constructo mental y emocional, una matriz interna que se alimenta de lo más profundo de tu ser y cuya función principal es decidir qué futuros te parecen posibles, deseables o incluso dignos de ser considerados. Es el algoritmo más sofisticado que existe y lo tienes integrado en tu propio sistema operativo personal. Entonces, ¿de qué está hecho este filtro? Sus componentes principales son tres pilares poderosísimos, tan fundamentales que a menudo los damos por sentados o, peor aún, los ignoramos por completo. El primero son nuestras creencias. No hablo solo de las creencias obvias, como soy bueno en matemáticas o no sirvo para la cocina. Estoy hablando de esas convicciones arraigadas, muchas veces inconscientes, sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre lo que mereces o lo que es posible para ti. El dinero es difícil de conseguir, la felicidad es efímera, nunca soy lo suficientemente bueno, para tener éxito hay que sacrificarse demasiado. Estas son las lentes de tus gafas. Si crees que el éxito siempre viene acompañado de un estrés insoportable, tu filtro automáticamente oscurecerá o hará menos atractivos los caminos que te lleven a la cima, porque tu inconsciente asocia ese éxito con un sufrimiento que quiere evitar. Piensa en una vez que te propusiste algo grande, tal vez empezar ese negocio o aprender un idioma nuevo. Al principio la motivación estaba por las nubes. Pero, ¿qué pasó cuando surgieron los primeros obstáculos? Si en lo profundo de tu ser albergas la creencia de que las cosas buenas no duran o siempre termino arruinándolo, tu filtro empezó a distorsionar la realidad. Esa pequeña dificultad se magnificó, se transformó en una montaña insuperable. Y de repente la voz en tu cabeza te susurró: ¿ves? Ya lo sabía, esto no es para ti. Y así, sin darte cuenta, tu filtro te guió suavemente de regreso al camino de la inactividad o a una opción más segura que no te ilusionaba tanto. El segundo componente son nuestros miedos. Y estos, mis amigos, son unos maestros del disfraz. No hablamos solo del miedo a fracasar, que es evidente. Hablamos del miedo al éxito, del miedo al juicio ajeno, del miedo a salir de nuestra zona de confort, del miedo a ser diferente, del miedo a no ser amados si cambiamos, del miedo a la responsabilidad que conlleva una vida grande. Cada uno de estos miedos actúa como una especie de guardián invisible en la entrada de ciertos caminos futuros. Si, por ejemplo, en el fondo, temes la visibilidad que trae el éxito, tu filtro automáticamente descartará los escenarios donde brillas con luz propia. Te empujará hacia un futuro más discreto, más en la sombra, incluso si conscientemente anhelas ser reconocido. Recuerdo una etapa donde mi mayor sueño era lanzar un proyecto personal, algo que me apasionaba profundamente. Pero cada vez que estaba a punto de dar el gran paso, surgía una ola de razones por las que no era el momento adecuado. No tengo suficiente experiencia, el mercado está saturado, ¿qué dirán si fracaso? Esas no eran razones, eran el disfraz de un miedo mucho más grande, el miedo a ser vulnerable, a exponerme, a que mi valía fuera juzgada públicamente a través de mi creación. Mi filtro, movido por ese temor, ponía barreras invisibles en el camino, y aunque mi mente racional quería avanzar, mi sistema interno, ese guardián, me mantenía atado al puerto seguro de la inacción. Así es como nuestros miedos, sin que los confrontemos directamente, se convierten en poderosos arquitectos de nuestro futuro, cerrando puertas antes incluso de que nos atrevamos a tocarlas. Y el tercer componente, quizás el más esquivo y poderoso, son nuestros deseos inconscientes. Estos son los verdaderos motores ocultos.
las corrientes submarinas que guían nuestra nave incluso cuando pensamos que tenemos el timón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué persigues algo con ahínco, pero cuando lo alcanzas, sientes un vacío? ¿O por el contrario, por qué algunas cosas simplemente suceden en tu vida, como si estuvieran destinadas, aunque no las hubieras planeado conscientemente? Es la voz de tus deseos más profundos, aquellos que a veces chocan con lo que crees que deberías querer, o con lo que la sociedad te dice que anheles. Quizás conscientemente anhelas una carrera corporativa exitosa, pero tu deseo inconsciente es la libertad creativa y el contacto con la naturaleza. Tu filtro, alimentado por ese anhelo profundo y no reconocido, empezará a sabotear tus esfuerzos en la oficina o a abrirte puertas inesperadas hacia un futuro más bohemio. O per sí, tal vez, tu mente racional te empuja a buscar una pareja ideal según ciertos estándares, pero tu deseo inconsciente herido por experiencias pasadas busca la soledad como una forma de protección. El filtro, entonces, se encargará de que las relaciones no prosperen, o que siempre encuentres una excusa para mantener la distancia. Es un dúo de poder entre lo que decimos que queremos y lo que nuestro corazón verdaderamente anhela, y a menudo, el inconsciente es el que lleva la batuta. El momento más revelador para mí fue darme cuenta de que este filtro no es pasivo. Es un moldeador activo de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestras reacciones ante las oportunidades. No es que elijamos un futuro y luego el filtro lo apruebe o no. Es que el filtro ya ha estado operando mucho antes, estrechando el campo de juego, presentándonos ciertas opciones como más lógicas o más realistas y descartando otras como demasiado arriesgadas o imposibles. Nos sentimos arrastrados por la vida porque creemos que estamos reaccionando a circunstancias externas, cuando en realidad estamos navegando por el mapa que nuestro propio filtro ha delineado. La epifanía es esta. Ese estado de parálisis del potencial no es un fallo tuyo. No es una falta de ambición o de fuerza de voluntad. Es en muchos casos la señal de que tu filtro interno está en una conflictiva lucha. Tus creencias te jalan en una dirección, tus miedos te empujan en otra, y tus deseos inconscientes están tirando de los hilos de una tercera. Y en medio de ese tironeo, el resultado es la inmovilidad. Es como si tres capitanes quisieran dirigir el barco en direcciones opuestas. Y al final, el barco se queda anclado, sin avanzar ni un milímetro. La verdadera tensión reside en este conflicto interno que, hasta ahora, ha estado sucediendo fuera de nuestro radar consciente. Comprender que este filtro existe y cómo opera es el primer paso, la chispa que nos permite empezar a retomar el control. Es la diferencia entre ser un pasajero ciego en el barco de tu vida y convertirte en el capitán que decide el rumbo. Porque la buena noticia, la que te hará respirar de alivio, es que este filtro no es estático, no es una condena inmutable, es programable. Pero para reprogramarlo, primero tenemos que desvelar sus componentes, comprender su lenguaje y, lo más importante, tener la valentía de mirar de frente a esas creencias, miedos y deseos que hasta ahora han estado moldeando tu destino sin tu permiso. Y es precisamente ahí, en ese punto de toma de conciencia, donde empieza el verdadero viaje. Y entonces, la revelación. La comprensión de que ese filtro existe y está trabajando, invisible pero incansablemente, para moldear nuestro porvenir, es un golpe de efecto. Es como si, de repente, la luz se encendiera en una habitación que siempre creíste vacía, y descubrieras complejos mecanismos en funcionamiento. La primera reacción es de alivio, una especie de «ajá, con razón», pero una vez que desvelas sus secretos, todo se vuelve color de rosa y tus sueños se materializan con un chasquido de dedos. Ojalá, porque lo que viene después de esa epifanía es, a menudo, la verdadera prueba de fuego. Es el momento en que intentas tomar las riendas de ese filtro, y te das cuenta de que la resistencia interna es mucho más formidable de lo que imaginabas. Recuerdo ese instante con una claridad meridiana. Después de desentrañar las capas de mis creencias limitantes, de reconocer mis miedos más profundos y de intuir algunos de mis deseos inconscientes, me sentí empoderado. Ahora sí, pensé, ahora voy a reconfigurar este filtro y a manifestar el futuro que verdaderamente anhelo. Me senté, libreta en mano, dispuesto a escribir mi nuevo código fuente. Quería clarificar cada aspecto de mi vida ideal, la profesión que me apasionara, las relaciones que me nutrieran, el impacto que quería dejar en el mundo. Pero, ¿adivinas qué pasó? La página en blanco se convirtió en un abismo intimidante. Porque una cosa es entender la teoría, y otra muy distinta es vivirla, sentirla en las tripas, en el corazón, en la mente.
El primer gran muro que se alza es el miedo a soltar, a desprendernos de todas esas versiones del futuro que, aunque ya no nos sirvan, se han convertido en una especie de ancla emocional. Quizás era la versión de ti mismo que tus padres siempre esperaron, el abogado, el médico, el empresario exitoso. O la persona que tus amigos proyectaban, el alma de la fiesta, el viajero incansable. O incluso, y esto es lo más doloroso, esa visión antigua de ti mismo que creaste en tu juventud y a la que te has aferrado con uñas y dientes, aun cuando ya no resuena con quien eres hoy. Era un momento de intensa introspección para mí. Había visualizado durante años un camino profesional muy específico, lleno de prestigio y reconocimiento en un campo tradicional. Había invertido tiempo, dinero y muchísima energía en construir esa identidad. Pero en el fondo, una parte de mí sentía un profundo vacío. Cuando el filtro de la superposición se hizo consciente, entendí que esa versión del futuro estaba anclada en una mezcla de miedo al fracaso si no seguía ese camino seguro y un deseo inconsciente de validación externa. Y la idea de renunciar a esa versión, de admitir que ya no era para mí, se sentía como una traición a mí mismo, a mis esfuerzos pasados, a las expectativas de los demás. El pavor no venía solo de la incertidumbre de lo desconocido, sino de la pérdida. Era como si cada futuro posible fuera un hilo atado a mi ser. Al intentar cortar los hilos de los futuros que ya no me servían, sentía una punzada, un desgarro. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si este nuevo camino es peor? ¿Y si me arrepiento de haber soltado aquello que al menos era predecible? Esa ambivalencia es agotadora. Es una batalla campal entre la razón que dice suelta y la emoción que grita, no, quédate con lo que conoces. La mente crea escenarios catastróficos para justificar el apego, para mantenernos seguros en la jaula de lo familiar, aunque esa jaula sea incómoda y limitante. Esta renuncia no es solo intelectual, es profundamente emocional. Es un proceso de duelo por las vidas que no viviremos, por las personas en las que no nos convertiremos si elegimos un camino diferente. Es reconocer que no podemos tenerlo todo, que la elección implica una serie de renuncias, y la sociedad no nos prepara para esto. Nos bombardea con la idea de que puedes ser lo que quieras, lo que a menudo se traduce en debes intentar serlo todo, generando una culpa paralizante cuando no lo logramos o cuando de hecho elegimos no hacerlo. El acto de soltar requiere una fortaleza interna inmensa, una valentía para mirar al abismo de lo incierto y confiar en tu propia capacidad para crear algo nuevo. Pero la prueba de fuego no termina con soltar. Después de la liberación, por difícil que sea, viene la siguiente gran montaña: la dificultad de definir claramente lo que realmente queremos. Parece sencillo, ¿verdad? Quiero ser feliz, quiero tener éxito, quiero amor. Pero estas son frases vacías, cáscaras sin contenido real, que el filtro no puede procesar. El filtro necesita especificidad, necesita un mapa detallado, una imagen tan vívida y clara que pueda empezar a sintonizar esa frecuencia específica en el vasto espectro de la superposición. Yo me encontré en un callejón sin salida. Había dejado atrás el deber ser, pero el quiero ser era una neblina densa. No se trataba de no tener sueños, sino de no saber cuál de todos mis sueños era el auténtico, el que venía de mi esencia más profunda y no de un condicionamiento externo. La voz de mi ego se mezclaba con la voz de mi alma, y discernir entre ambas era un ejercicio de paciencia y brutal honestidad. ¿Realmente quiero ese coche de lujo? ¿O estoy persiguiendo la idea de estatus que la publicidad me ha vendido? ¿Quiero esa relación perfecta de cuento de hadas? ¿O anhelo una conexión real, imperfecta y transformadora? Esta etapa me obligó a hacer un escaneo minucioso de mis motivaciones. Empecé a preguntar, ¿para qué quiero esto? ¿Qué sentiré cuando lo consiga? ¿Está alineado con mis valores más profundos? Y la respuesta no siempre era obvia. A veces descubría que lo que creía querer era solo una vía para evitar un miedo más grande, o para complacer a alguien más. Era como intentar afinar una radio sin saber la frecuencia de la emisora deseada. Solo había ruido blanco y la frustración de no encontrar la canción correcta. El filtro, al no recibir una señal clara, simplemente se mantenía en un estado de ambigüedad, sin poder proyectar una realidad concreta. El verdadero desafío es que la claridad no es un destino, es un proceso. No llega de golpe, como una revelación divina mientras meditas. Se construye a través de la experimentación, del ensayo y error,
de pequeños pasos y de una observación constante de cómo te sientes. Es aprender a escuchar esa voz interna que te dice, esto sí, esto no. Esa voz que muchas veces ahogamos con el ruido del mundo, con las expectativas, con la lógica. Tuve que permitirme el lujo de soñar en grande, y luego, con la misma intensidad, el lujo de cuestionar esos sueños, de desmenuzarlos y ver qué había debajo. ¿Era deseo puro o solo un eco de lo que otros valoraban? Esta lucha es universal. No estás solo si te sientes así. La prueba de fuego es el crisol donde se forja la verdadera intención, la que tiene la fuerza para activar el filtro. Es la parte del viaje donde nos enfrentamos a nuestras sombras más grandes, el apego al pasado, el miedo a lo desconocido, la confusión sobre nuestro propio propósito. Pero es precisamente en este fuego, en esta fricción interna, donde la arcilla de nuestra indecisión comienza a endurecerse, a tomar forma. Es aquí donde empezamos a pulir esa lente interna, a limpiar las telarañas de las viejas creencias, a calmar los rugidos de los miedos y a escuchar con mayor nitidez los susurros de nuestros deseos más auténticos. Y solo entonces, después de esta intensa y a veces dolorosa depuración, es cuando el dial de nuestro filtro de la superposición comienza a moverse hacia la frecuencia ideal de nuestro mañana. Hemos atravesado el fuego, ¿verdad? Esa lucha interna por desprendernos de los apegos y la búsqueda incansable de la claridad es agotadora. Pero justo cuando sientes que la confusión es un pantano que te absorbe, cuando crees que no hay salida de esa neblina, es cuando de repente una chispa de luz se enciende. No es una explosión dramática, no es un rayo que te ilumina desde el cielo, es mucho más sutil, como el suave amanecer que poco a poco disipa la oscuridad de la noche. Es el momento en que después de toda esa intensa labor interna, el dial de tu filtro de la superposición comienza por fin a girar hacia la frecuencia correcta, y lo que parecía un futuro caótico e inalcanzable, empieza a tomar una forma nítida, casi tangible. Para mí, ese punto de inflexión no fue un solo día, sino una serie de pequeños y poderosos descubrimientos. Después de batallar con mis miedos, mis creencias incrustadas y la cacofonía de deseos contradictorios, me di cuenta de algo fundamental: la claridad no es algo que llega de fuera como una iluminación divina. Es algo que se construye desde dentro, ladrillo a ladrillo, a través de la intención. No bastaba con decir quiero ser feliz o quiero tener éxito. Esas eran frases vacías que mi filtro no sabía cómo procesar. Necesitaba una imagen vívida, un mapa sensorial, una emoción profunda ligada a cada detalle de esa visión. Empecé con un ejercicio que transformó todo. En lugar de pensar en lo que debía hacer o lo que esperaban de mí, me hice una pregunta radical. Si el dinero, el tiempo y el juicio ajeno no fueran un factor, ¿qué estaría creando ahora mismo? ¿Qué me haría sentir plenamente vivo? ¿Qué tipo de impacto querría dejar? Cerré los ojos e intenté visualizarme, no en una situación genérica de éxito, sino en un momento específico de mi día ideal. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué sensaciones me invadían? La primera vez que lo hice fue difícil. Mi mente seguía aferrándose a las viejas narrativas. Esto es irrealista. No tienes la capacidad. Es demasiado tarde para empezar algo nuevo. Pero recordé que esas eran las voces del viejo filtro, tratando de sabotear el proceso. Con paciencia, día tras día, me senté y construí esa visión. No era solo una imagen, era una sensación. Me imaginaba despertando con entusiasmo, sumergiéndome en un trabajo que me apasionaba, sintiendo la libertad de tomar mis propias decisiones, conectando con personas que compartían mi visión. Cada detalle se volvía más nítido. El sol entrando por la ventana, el aroma del café, la sonrisa al ver mis progresos. Este no era solo un sueño, era la esencia de lo que yo era, lo que realmente anhelaba expresar en el mundo. Esta no fue una simple fantasía. Fue un acto de reprogramación. Estaba ajustando los 3 pilares de mi filtro. Mis creencias estaban cambiando de es imposible a esto es posible para mí. Mis miedos, aunque no desaparecieron por completo, se volvieron más pequeños, más manejables, porque la visión del futuro deseado era más poderosa que cualquier temor. Y mis deseos inconscientes, que antes operaban en las sombras, ahora salían a la luz, alineados con mi propósito consciente. Fue como si de repente todos los instrumentos de mi orquesta interna comenzaran a tocar la misma melodía armoniosamente. El resultado de esta claridad intencional fue asombroso. Una vez que el filtro de la superposición se ajustó a esa nueva frecuencia, lo que sucedió a continuación fue casi mágico, aunque en realidad era pura sintonía. El universo, o mi propia percepción, empezó a reorganizarse. De repente,
Veía oportunidades que antes me habrían pasado desapercibidas. Conversaciones casuales se transformaban en conexiones significativas. Libros, podcasts, artículos, incluso personas, aparecían en mi camino como si fueran faros que me indicaban la dirección correcta. Recuerdo un día en particular. Había estado trabajando en la idea de un proyecto que combinaba mi pasión por la escritura con el desarrollo personal, algo que antes consideraba una quimera. Había ajustado mi filtro para visualizarme como un creador de contenido influyente, ayudando a otros a descubrir su potencial. Y esa mañana, mientras revisaba una publicación en línea, vi un anuncio de un taller intensivo sobre creación de contenido de impacto para YouTube, impartido por un mentor al que yo admiraba desde hacía años. Lo más extraño es que ese anuncio no estaba allí el día anterior, ni la semana anterior. Apareció justo cuando mi intención se volvió cristalina. Normalmente habría descartado el taller por el costo, por la distancia, por las razones que siempre encontraba para no invertir en mí. Pero con mi filtro calibrado, la respuesta fue instantánea y visceral. Esto es lo que necesito. Esto es parte de mi camino. La resistencia era mínima. En lugar de dudar, sentí una certeza profunda. No era una decisión racional, era una resonancia. Era la prueba de que mi filtro había cambiado su configuración. Ya no buscaba excusas para quedarme en la inacción. Buscaba caminos para avanzar hacia mi visión. El taller fue un punto de inflexión. No solo adquirí conocimientos técnicos, sino que conecté con una comunidad de personas que compartían mi visión. Fue en ese espacio donde el camino antes oculto comenzó a revelarse con una nitidez impactante. Lo que antes era una maraña de dudas, ahora se mostraba como un sendero lleno de hitos, de pequeñas victorias que me acercaban a mi futuro ideal. Aprendí a estructurar mis ideas, a encontrar mi voz única y, lo más importante, a creer en el valor de lo que tenía para ofrecer. Pero el ajuste del filtro no solo abrió puertas externas, transformó mi landscape interno. La ansiedad que antes me atenazaba con la parálisis de la elección se convirtió en una energía propulsora. Ya no me sentía abrumado por las posibilidades. Ahora me sentía emocionado por la dirección que estaba tomando. Las pequeñas caídas, los errores inevitables en cualquier proceso creativo, ya no eran motivos para rendirse, sino oportunidades para aprender, para afinar aún más el filtro, para ajustar el rumbo con mayor precisión. Cada paso, cada desafío, cada conversación se sentía imbuido de un propósito, de una razón de ser que antes me era esquiva. La materialización de mi futuro ideal no fue un evento único, como abrir un regalo. Fue un proceso continuo de construcción, de manifestación diaria. Empecé a grabar videos, a compartir mis ideas, a construir mi plataforma. No fue fácil. Hubo momentos de duda, de crítica, de querer tirar la toalla. Pero la diferencia radicaba en que mi filtro ya estaba ajustado. Mi brújula interna apuntaba siempre en la misma dirección, hacia esa visión clara que había co-creado. Cuando surgían los obstáculos, mi sistema no regresaba al modo de parálisis. En cambio, activaba la creatividad, la resiliencia, la búsqueda de soluciones. Y así, poco a poco, la superposición de futuros empezó a colapsar en la versión que yo había diseñado. Las oportunidades para colaborar, las invitaciones a hablar, los mensajes de personas que conectaban con mi contenido, todo empezó a llegar. No era magia, era la alineación perfecta entre mi intención interna y el universo externo. Era el resultado de haber quitado las capas de mis creencias limitantes, de haber enfrentado mis miedos y de haber honrado mis deseos más auténticos. El camino que antes era invisible, ahora se iluminaba con cada paso, mostrándome no solo dónde ir, sino por qué estaba yendo allí. Se sentía como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el tapiz de la existencia, un lugar donde mi energía fluía sin resistencia, donde mi ser estaba en completa armonía con mi hacer. Este es el verdadero poder del filtro de la superposición. No es una fórmula mágica que te concede deseos sin esfuerzo. Es la capacidad de refinar tu visión, de limpiar la lente de tus percepciones, de silenciar las voces que te limitan y de amplificar la melodía de tu propósito más elevado. Es la constatación de que no estamos a merced de las circunstancias, sino que somos los arquitectos de nuestra realidad. Cuando tu filtro está calibrado, el mundo entero se convierte en un aliado, dispuesto a presentarte los recursos, las personas y las oportunidades que necesitas para caminar por ese sendero lleno de sentido, ese camino que siempre estuvo ahí, esperando a ser descubierto por tus ojos, ahora despiertos. Y esa, amigos, es la sensación más liberadora y poderosa que un ser humano puede experimentar. Es el privilegio de diseñar tu mañana,
y luego vivirlo. Así que hemos recorrido juntos este viaje y descubierto que el filtro de la superposición no es un truco, sino la formidable capacidad de unificar tus deseos y actos para dar forma a tu mañana perfecto. Tienes el potencial para escoger, para crear, para vivir la vida que genuinamente anhelas. ¿Qué capítulo de tu futuro ideal empezarás a escribir ahora? Dímelo en los comentarios. Y si esto te resonó, compártelo con quien necesite encender su propio filtro.